Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde, esperando ser instruidos, bendecidos y alimentados. Amén. Gloria a Dios. Porque creo que lo necesitamos, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar con nuestra serie de ancianos y diáconos. Amén. Amén. Así que vamos a continuar. Importante, aunque a veces vayamos más rápido, más despacio, pero continuar hacia adelante. Amén. Así que intentemos hacer un esfuerzo para hacer memoria, ya que es el sermón número 9 respecto al tema. E intentemos ponernos en situación, reorientar nuestros pensamientos para que todo lo que tengamos que aprender hoy se acomode a lo ya aprendido ayer. Amén. Amén. Bueno. Así que 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer los primeros 2 versículos, haciendo énfasis a lo que vamos a hablar en esta tarde. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Repito nuestro tema de hoy, apto para enseñar. La verdad que de alguna manera se hace la parte más compleja, de alguna manera, o no, porque hay cosas muy complejas en estos textos, pero de alguna manera la parte más significativa no se hace tan difícil compartirla en esta congregación, ya que hemos hablado mucho de la importancia de la enseñanza. Hemos hablado mucho de la importancia de la labor pastoral. Claro, entonces teniendo ya una previa información e instrucción de la necesidad de lo que es un pastor, cómo se desarrolla una iglesia local, etcétera, etcétera, de alguna manera se hace más fácil y no hace falta que maticemos tanto ni profundizar tanto en tantas cosas que este punto en sí lleva, el tema de la enseñanza dentro de una congregación local. No obstante, vamos a hablar un poco del tema. ¿Amén? Llegados al requisito que marca, llegamos al requisito que marca y hace diferencia entre el pastor y su membresía. Este es uno de los requisitos más que marcan más la diferencia entre aquel que está a la cabeza pastoreando y el resto de la membresía. Ya estuvimos hablando de que los requisitos que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 no son requisitos exclusivos de los pastores, sino que de alguna manera es un enunciado a pulmón abierto de lo que tiene que ser un verdadero creyente. O sea, 1 Timoteo capítulo 3, Pablo expone de que un creyente verdadero tiene que tener estos requisitos y como tal, obviamente el obispo que anhela pastorear tiene que tener sí o sí los requisitos de un creyente verdadero, ¿sí? Amén. Tales cosas como tener una familia en sujeción, no ser dado al vino, ser hospedador, no ser pendenciero, no ser codicioso de ganancias deshonestas, ¿son acaso cosas que solo tiene que tener un pastor y la iglesia puede hacer todo lo contrario? En absoluto. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener estos requisitos porque somos hijos de Dios regenerados por el Espíritu Santo, instruidos en las Escrituras y tenemos que andar diligentemente como el Señor nos enseña en las mismas. En los pastores se resalta más, obviamente, y son imprescindibles. ¿Por qué? Porque están a la cabeza. Como los pastores están a la cabeza, tienen que ser ejemplo de la Grey, y como ejemplo de la Grey, todos estos requisitos que todos tienen que tener en el pastor tienen que estar resaltados en excelencia. ¿Sí? ¿Entienden esto? Pero mientras que los otros requisitos abarcan y aplican a toda la congregación, el requisito que nos concierne hoy no lo hace. El requisito que nos concierne hoy no lo hace, no es lo mismo. Apto para enseñar es el requisito diferenciador que distingue y señala la cualidad indispensable para poder ejercer dicho ministerio. Mientras que el resto de los requisitos influyen pero pasivamente, e instruyen indirectamente, pero también instruyen, apto para enseñar es todo lo contrario. O sea, que apto para enseñar son requisitos que instruyen explícitamente y activamente a la congregación. Es por eso que ser apto para enseñar es el requisito diferenciable que distingue al pastor del resto de la congregación. Así pues, debemos al menos, como es el requisito distinguible, debemos al menos prestarle un poquito de atención aparte para comprender qué es aquello que significa apto para enseñar para un anciano de una congregación local. ¿Hasta aquí bien? Amén. Permítanme comenzar recordando una vez más la importancia de la enseñanza dentro de la congregación local.
Para que nos hagamos una idea general y una idea apropiada del valor de la enseñanza, solo hay que echar un vistazo al valor y resultado que las diferentes naciones en el mundo a lo largo de la historia le han dado o no le han dado a la enseñanza. ¿Sí? Las enseñanzas es el pilar de toda nación desarrollada y la ausencia de ella, de esta enseñanza, desemboca a países deficientes, a países no desarrollados, a países con índices de delincuencia superlativos, a países que están por debajo en escalas sociales, en escalas éticas, que otros países que han dado el valor apropiado a la enseñanza, sea por voluntad o por los recursos que le han permitido hacerlo, porque hay países que quieren, pero los recursos que tienen son limitados y no pueden hacerlo. Por tanto, vemos la diferencia a lo largo de la historia y de las naciones de cómo la enseñanza que ha prevalecido ha tenido un gran empuje al desarrollo de esta nación. Es por eso que los gobiernos abogan e invierten con toda su fuerza en la enseñanza, porque saben que es el futuro, o sea, el futuro de su nación depende de la instrucción de sus pequeños. Ministerios de enseñanza, ministros que se dedican solo a esto, recursos económicos, recursos de infraestructuras, leyes que fomentan la enseñanza a tal grado que tenemos una ley que prohíbe negarle la educación a los niños. O sea, si unos padres voluntariamente deciden no darle una instrucción a sus hijos y sacarlos del colegio, es un delito y pueden quitarte a los hijos. O sea, estas leyes están llevadas para concienciar a la población de la nación de que la enseñanza es vital no solo para el futuro de los hijos, sino para el futuro de la nación en general. Amén. Pues Dios, en su soberana voluntad, es lo que diseñó para con este mundo, dicho funcionamiento de aprendizaje. Y si en el mundo secular tiene valor e importancia, una importancia superlativa, nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, es de gran importancia, cuanto más en la iglesia local se tiene que fomentar, practicar y establecer la enseñanza hacia la membresía. Amén. En las Escrituras vemos cómo Dios se preocupa de orientar a su pueblo a la enseñanza y aprendizaje de continuo. De Deuteronomio capítulo 6, verso 9, podemos comenzar por aquí. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos como desde bien pronto el Señor instruye al pueblo de que tomen a sus hijos y lo que el adulto aprendió se lo legue y se lo traspase a sus hijos las 24 horas del día, porque le da valor a la enseñanza. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Amén. Amén. El texto que leemos de continuo en cuanto a los ministerios que hay en la congregación, Efesios capítulo 4, el verso 12 dice: a fin, o sea, el Señor llamó a tales ministerios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Notan la importancia de la enseñanza? La iglesia no está diseñada para que vivamos siendo autodidactas. El Señor no se inventó eso, o sea, el Señor no dejó a la iglesia que cada miembro individual tenga la capacidad de aprender solo, con los libros de teología, por YouTube y conforme le parece. Eso no lo enseña la Escritura. La membresía, la iglesia, se debe a un pastor, a una congregación local, que el pastor de él, de aquí, desde este púlpito, salga a la enseñanza. ¿Saben qué significa autodidacta, no? Es aquel que aprende por sí mismo sin necesidad de un profesor. En ocasiones no tenemos opción, ya que o bien no tenemos una congregación y un pastor, porque no hay lugar donde congregarnos y no tenemos un pastor que nos pastoree, o en ocasiones tenemos congregación y pastor, pero en esa congregación y ese pastor enseñan nada. Por tanto, ¿qué ocurre? Que nos obligan, o nos vemos obligados a ser autodidactas y a alimentarnos nosotros mismos. Es como un niño, no hay derecho que un niño, sin ser adulto, se tenga que buscar el pan. No hay derecho. Los padres tienen que proveer el pan a sus hijos. Pero a veces los padres no están y no tienen familia y los niños tienen que salir a la calle a buscarse la vida. Pero siempre que tengamos opción necesitamos de nuestros pastores para que nos instruyan,
ya que es así como Dios lo ha diseñado. ¿Estáis de acuerdo? Amén. El alimento, el cuidado, la construcción de las vidas, de las familias, de la vida en congregación, el camino, la sana doctrina, todas ellas cosas que se aprenden en la iglesia local a través del ministerio pastoral. Sin la enseñanza nos vemos desprovistos, mis hermanos, de todo aquello que nos es vital para nuestro camino. Permítanme unos versos breves para saber de lo que estamos hablando y de la importancia que tiene todo esto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Notan todo lo que la Escritura nos aporta cuando es enseñada y debidamente aprendida? Sin esto nos perderíamos en ser enseñados, que se pueda redarguir, que no seamos corregidos, que no seamos instruidos en justicia, que no seamos perfeccionados, que no estemos preparados para toda buena obra. O sea, todo esto está en un contexto de enseñanza y recepción de enseñanza. Si esto se quita, todo esto no está. Porque es la vía en la cual Dios ha diseñado que la iglesia se instruya. Proverbios 8:10: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Amén. Como decir, olvidaros, el oro y la plata no es nada, la enseñanza es vida. Amén. Tito 1:9: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Sin enseñanza no hay manera de sacar de un error al hermano. A veces queremos sacar de un error al hermano y decimos: Señor, quítalos del error orando, y no tenemos ni idea de cuál es el error. ¿Sí? Ahora, quítalos del error tú, porque yo no sé. Porque no tengo capacidad de sentarme, abrir las Escrituras y enseñarte dónde está el error y dónde está el acierto que yo entiendo. Sin enseñanza no se puede sacar a nadie del error. Proverbios 6:23: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones de los que instruyen. ¿Notan? Sin enseñanza no hay camino, sin enseñanza no hay luz, sin enseñanza no hay manera de saber por dónde tengo que ir. Por eso las ovejas sin pastor se pierden. Porque no tienen idea, no salen de la congregación sabiendo qué tienen que hacer, cómo tienen que decidir, cómo tienen que instruir, no saben. Y si yo no tengo dirección, si yo les digo vayan de este punto, del punto A al punto B, y no les digo el camino para llegar del punto A al punto B, van a acabar en el punto W. Porque no tienen idea de cómo ir de un punto a otro, ¿entienden? Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sin enseñanza no hay conocimiento de pecado y por tanto no hay rectificación del mismo. Es por eso que a veces se ora: Padre, enséñame y desvélame los pecados que me son ocultos. Pero por medio de la instrucción y una enseñanza correspondiente cada día en la congregación, se van descubriendo las deficiencias pecaminosas que hay en mí. Amén, amén. Me voy confrontando con la verdad y conforme aprendo rectifico. Amén. Por eso una iglesia instruida es una iglesia santa. Amén. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. La enseñanza apropiada según las Escrituras en tu iglesia local te diferencia del impío. Te diferencia, porque si no hay enseñanza todos son iguales. Por eso el impío se separa de las enseñanzas bíblicas y vive por otro camino, pero el instruido y el que obedece camina por uno diferente. Por tanto, sin enseñanza no se distingue quién es quién. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya, ¿qué hacemos? ¿Tiro el púlpito? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, es que mis hermanos, es que es para temblar. Es que no creemos que es una broma. Creemos que podemos vivir
vivir sin leer, creemos que podemos vivir sin prestar atención, que todo esto es un sentimiento y un escalofrío, y vivo por lo que a mí me apetece, que no, que esto es una instrucción bíblica, y no podemos vivir desconectados de lo que Dios habla. Amén. Sin enseñanza, el pueblo se pierde. Es por eso que Dios le da el valor a la enseñanza por encima de todo. Y se ha provisto de pastores maestros para que, tomando las Escrituras, instruyan a su pueblo. Amén. ¿Cómo vamos a ignorar tan valioso tesoro dentro de nuestras congregaciones? Yo me pregunto. Es por eso que Dios exige a los pastores que sean aptos para enseñar, que puedan tomar las Escrituras e instruir con diligencia y humildad al pueblo, salvando al pueblo, obviamente Dios por medio del siervo, salvando al pueblo día a día, de todo lo que tenga que ver. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. ¿Notan cómo te salvas a ti mismo y a los que te oyen? Por medio de la doctrina. No podemos olvidar que aunque la regeneración y el nacimiento de nuevo es puntual y solo una vez, no nacemos de nuevo cada día, pero sí que somos salvados cada día. Amén. Cada día somos salvados y la doctrina nos salva. La doctrina bíblica nos salva cada día de nosotros mismos. Nos salva del error, nos salva del hombre malo, nos salva de nosotros mismos que somos malos, nos salva de la caída, nos salva de la mala decisión, nos salva. Por tanto, una iglesia adoctrinada, una iglesia instruida, es una iglesia en continuo presente continuado de salvación. No fui salvado de verdad una vez y después estoy muerto cada día, sino que fui salvado y sigo siendo salvado cada día. No tomé la mano del Señor una vez, sino que no la solté hasta llegar al camino. Amén. Aleluya. En la actualidad que vivimos, ninguna iglesia de ninguna denominación que se precie, ningún grupo evangelístico dentro del cristianismo, obviamente, ponen en cuestión la necesidad de tener un pastor o un grupo de pastores al cargo de una iglesia local. Nadie niega esa evidencia. Nadie. Todo el mundo entiende de que una iglesia tiene que tener un pastor o varios pastores. La diferencia que nos encontramos es de qué manera tienen que ser dichos pastores y qué labor tienen que desempeñar dichos pastores. Ahí está la discrepancia, no en la figura pastoral, sino lo que esta figura pastoral significa y que esta figura pastoral qué es lo que tiene que hacer. Ahí está la discrepancia, porque pastores están en todos los sitios, pero ¿qué es un pastor? ¿Qué necesita un pastor? De ahí a que estemos 14.000 horas hablando de esto. ¿Entienden? Amén. Y es ahí donde genera la discrepancia, ya que mientras unos apuestan por lo escrito, otros por lo que les parece correcto según el criterio de sus sentimientos y conveniencias. Pero como ya hemos leído y hemos hablado un sinfín de veces, apto para enseñar no es apto para enseñar lo que me parezca. No dice lo que me parezca. Apto para enseñar las Escrituras. Amén. No apto para enseñar lo que yo quiera, apto para enseñar un movimiento, apto para enseñar una experiencia, apto para enseñar las Escrituras. Hoy las iglesias se alimentan de espectáculos circenses o de enseñanzas basadas en las experiencias personales de cada cual. O nos encontramos con monólogos sentimentalistas o con verdaderos espectáculos en las iglesias. Con una cosa u otra. Pero se nos olvida que apto para enseñar no significa apto para entretener. Amén. Aleluya. Apto para enseñar no es apto para que cuando salga de aquí usted salga contento, feliz y que se lo ha pasado bien. No es mi labor entretenerles. Si se aburren, se aguantan. No es que no es mi labor entretenerles. No es mi labor que estén entretenidos y no es mi labor. No tengo nada que ver, tiene un pastor en eso. Un pastor tiene que instruir y a veces la instrucción te hace salir amargado de la iglesia. Amén. Es así. Por tanto, apto para enseñar no significa apto para entretener. Hay una gran diferencia entre ser pastor maestro a un showman. Por eso Eclesiastés 9:17 dice: las palabras del sabio, escuchen, de verdad es que la palabra es, las palabras del sabio escuchadas en inquietud
son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Madre mía. Hay mucho clamor de los señores entre los necios, pero las palabras de sabiduría e inquietud Aleluya. son las valiosas. Amén. ¿Entendemos? ¿Estamos entendiendo? Amén. Un poco más, ¿vale? ¿Qué es, pues, lo que significa este requisito? ¿Qué es lo que verdaderamente es apto para enseñar? La palabra que encontramos para apto es didácticos. Suena, ¿verdad? Didácticos. Esto es apto, según su etimología griega. Diestro en la enseñanza significa. Apto para enseñar. La palabra apto para enseñar significa alguien diestro con capacidad para la enseñanza. En otras palabras, apto para la enseñanza, alguien apto para enseñar, es aquel que tiene la capacidad, escucha bien, de transmitir conocimientos a toda índole de persona para que ésta pueda nutrirse de la palabra, aprender lo que es correcto e incorrecto y caminar así en el Señor. Eso es ser apto para enseñar. Tiene capacidad de aprender de las Escrituras y transmitir las Escrituras. Aquel que recibe lo que aprendió de otro y es capaz de trasladar lo que recibió a otra persona. Eso es apto para enseñar. Apto para enseñar también tiene implícito, el cual, algo obvio, el apto para enseñar tiene implícito el apto para aprender. Porque hay gente que quiere enseñar sin aprender. Esto no es algo extraño. O sea, enseñar sin aprender es el pan nuestro de cada día en muchos lugares, no solo los religiosos, sino en muchos lugares. Hoy tenemos ministros en el gobierno que nos dan lección sin haber estudiado en la vida. Y esto es una realidad. Quiero enseñar sin previamente aprender. Por tanto, apto para enseñar también tiene que ver qué es apto para aprender. Para poder transmitir conocimientos, antes tienes que adquirir conocimiento. Por tanto, el pastor tiene capacidad de aprendizaje. Tiene capacidad de tomar y retener y transmitir. Apto para enseñar también tiene implícito apto para el esfuerzo. Apto para esforzarse. Es natural que no todos, ya lo van a entender, es natural que no todos tenemos, y es obvio que no todos tenemos las mismas capacidades como pastores. No todos tenemos las mismas capacidades. No todos somos Samuel Pérez Millós, Arsi Sproul en cuanto a capacidades. No todos somos iguales. Pero sí que todos tenemos algo en común. El espíritu de sacrificio para aprender y transmitir la voluntad de Dios. Amén. O sea, mientras que no todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos que tener el mismo espíritu esforzado. Por tanto, el apto para enseñar, apto para aprender, es apto también para esforzarse, porque el aprendizaje como pastor es misión imposible, mis hermanos. Es una tarea arduamente terrible, dura, extenuante, agotadora, que acaba con uno. Porque para yo transmitir, para que un siervo del Señor pueda transmitir algo a su congregación, 30 minutos de enseñanza, necesita meses, años, mucho. Para que todo lo que yo pueda transmitir haya el menos posible cantidad de error y la mayor fidelidad a lo que Dios demanda. Y para eso no es buscar 4 textos y predicar 4 aplicaciones, sino estudiar letra por letra, cada doctrina, cada enseñanza, cada libro, cada parte de lo que la Biblia dice, para que cuando tú hables de algo esté en perfecta conjunción con todo el resto del sistema doctrinal que hay en la Biblia. Para que cuando yo te enseñe algo, de verdad no se separe de la verdad bíblica general y total. Por eso el pastor tiene que estudiar todas las doctrinas. Tiene que estudiar todas las enseñanzas, y para compartir unos breves minutos o dar un consejo, una instrucción o algo, se requieren de horas y horas y semanas y meses y años y apuntes y diligencia para poder intentar acercarse a la voluntad de Dios. Por tanto, si eres apto para enseñar, eres apto para aprender, eres apto para esforzarte, si no es imposible. ¿Cómo se puede ser pastor sin estudiar? ¿Me lo quiero saber cómo? Un rato, 4 apuntes y 4 movimientos. A ver. ¿Cómo? Dice, es que es imposible, es que es una burla. Es que es imposible, es que lo que sale entra en la membresía y no hace nada, no hace bien, hace mal.
chucherías, Así es. golosinas que hacen daño al metabolismo. Apto para enseñar también tiene implícito apto para ser humilde en el aprendizaje, ya que la rectificación es un requisito indispensable en aquellos que enseñamos, ya que si no hay rectificación o voluntad de rectificación, solo hay cabida para la soberbia. ¿Verdad? Así es. Si en el corazón del siervo que enseña a la congregación no hay voluntad de rectificar cuando se equivoca, solo hay cabida para la soberbia, porque significa que ya lo sabe todo y no necesita aprender más. Pero mis hermanos, nos equivocamos. Y mucho. Y tenemos que tener la capacidad no solo de aprender, no solo de enseñar, no solo de esforzarnos, sino que tenemos la capacidad de rectificar si estamos en un error. Que no nos importe si vamos hacia allí, porque no es tu verdad ni la mía, sino la verdad de Dios. Amén. Un buen pastor será capaz de enseñar con diligencia a su congregación y, como hemos dicho, tiene que ver con saber hacerse entender a toda la membresía. Saber hacerse entender a toda la membresía. En ocasiones no sabemos discernir al pueblo que tenemos delante y parece que prediquemos para nosotros mismos, ya que después de un sermón de 1 hora solo el 5% se ha enterado de lo que el pastor ha hablado y los demás se han ido sin entender absolutamente nada. Con esto no estoy queriendo decir que no podamos hablar nunca de nada y vivamos en un eterno parvulario. Amén. No. O sea, con esto no estoy diciendo que una iglesia, una congregación local tenga que vivir, es que no se puede, no, están limitados, un eterno parvulario, no, un eterno parvulario no, tiene que haber constancia, continuidad, avance y madurez, poco a poco. Amén. Por tanto, no quiero decir que estemos en un eterno parvulario, mis hermanos, sino avanzando. Las Escrituras nos enseñan cosas tales como esta, para que veáis lo que estoy hablando y podáis entender este punto. En Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Notan? Si no lo entienden bien, parece que esté diciendo, venga, todos a la apostasía, ¿no? Está diciendo que todas estas cosas ya las tendríais que saber ya, por tanto no tienen que ser redundantes, avancemos, comprendemos, subamos de nivel en todas estas cosas. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ustedes pueden contemplar aquí, en esta escritura, de cómo se hace una diferencia entre el maduro y el inmaduro, y cómo se hace una diferencia entre la leche y la vianda. Ustedes saben que la leche y la vianda es un mismo alimento, ¿verdad? Pero hay una diferencia. La leche y la vianda son los dos alimentos que se diferencian solo por el formato. Uno es en formato líquido y otro es en formato sólido, pero ambos son alimentos necesarios. Uno es para adultos y otro para niños, pero es exactamente el mismo alimento, adaptado para la madurez de cada cual. Por tanto, lo que estoy queriendo decir es que no se trata de no avanzar, sino de tener capacidad de ser apto para enseñar, discernir aquel que tienes delante y saber transmitir la información recibida a todas las diferentes estaturas que tienes delante de tu congregación. Mis hermanos, el conocimiento solo es válido cuando se sabe transmitir. Si no, carece de valor, ya que solo se queda y se retiene en la persona la cual posee dicho conocimiento. Esto es una tragedia en todos los aspectos. Podemos ver que un padre, si no tiene la capacidad de transmitir conocimientos a sus hijos, estos hijos se quedan sin ningún tipo de conocimiento y es un caos, ya que su hijo no aprenderá más allá de lo que pueda ver con sus ojos, lo cual es vital y ya lo veremos dentro de un momento. En un pastor, imagínense el caos, ya que si no tiene capacidad de transmitir, las familias se quedarán sin esos recursos, los padres se quedarán sin esos conocimientos que al mismo tiempo serán incapaces de transmitir a sus hijos en sus casas. Por tanto, la falta de capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos es un déficit importante a una iglesia y
te descalifica de alguna manera porque no eres apto para enseñar y no puedes ejercer esa función. Es por eso que insisto en esta tarde tanto en que apto para enseñar es apto para saber transmitir y transmitir dichos conocimientos. Es lo que vemos en las Escrituras de continuo, como ya hemos leído y seguiremos leyendo. Podemos verlo en Adán y Eva, como Adán transmitió esos conocimientos a sus hijos. De ahí que vemos a Caín y Abel, que sin necesidad de haber aprendido nada de ningún sitio escrito, sabían cómo sacrificar, sabían cómo desempeñar sus tareas para con Dios, ya que Adán se encargó de transmitir aquello que asimismo recibió del Padre. Podemos ver a Moisés para con el pueblo de Israel, que les transmitía la ley que recibió de Sinaí, tanto escrita como oral, al pueblo para que se pudiera desarrollar y crecer, a los profetas, a los escribas en medio del pueblo, y cómo no a Jesús de una forma magistral a los 12 discípulos y después a Pablo. Por eso leemos textos que nos muestran claramente el traspaso de estos conocimientos, y es algo que nadie puede negar, porque es demasiado obvio en las Escrituras la responsabilidad de esta transmisión que tenemos en sí a modo general y a modo particular e indispensable de los ancianos de una iglesia local. En Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O 2 Timoteo capítulo 2, verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Notan cómo el liderazgo dentro del pueblo del Señor recibe la instrucción divina por las fuentes adecuadas, su Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, las benditas Escrituras, y tienen la responsabilidad de transmitir esa información para que estos a su vez sigan transmitiendo la información? Es una regla básica en las Escrituras y en nuestro Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante que lo comprendamos también, este punto que vamos a hablar ahora. Apto para enseñar forma parte de los requisitos de los obispos, obviamente, y está envuelto en un sinfín de requisitos morales. Como ya hemos dicho, mientras que todos los requisitos son partes de las exigencias de todos los creyentes, o sea, no solo son requisitos para un pastor, sino que tienen que ver con una altura espiritual que todos los creyentes tienen que tener, no lo es así con el apto para enseñar. O sea, no es algo que todos los creyentes tengan que tener. Todos tienen que tener conocimiento, tienen que tener sabiduría, etcétera, etcétera, pero no todo el mundo es apto para enseñar. Lo que deja este requisito con el título de diferenciador entre el pastor y el resto de las ovejas, como decíamos al principio del sermón. No obstante, y este es el detalle, apto para enseñar no solo tiene que ver con una sola parte a tener en cuenta, la cual estamos hablando de ella toda la tarde, lo que es la transmisión de conocimientos, sino con el compendio de todas sus partes. Me explico para que lo entiendan. Hay textos maravillosos que muestran esta realidad, y aquí uno de ellos. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sino también el texto nos define qué es un obrero aprobado y nos lo presenta con dos requisitos indispensables. No tener que avergonzarte, usa la palabra de verdad. Y estos requisitos tienen que ver con dos aspectos que envuelven el ser apto para enseñar. Una, el testimonio, o sea, sufre la sana doctrina, y el conocimiento de las Escrituras, enseña con diligencia. Por tanto, apto para enseñar está compuesto de ambas cosas, de enseñar con el ejemplo y enseñar con las Escrituras, y uno no puede coexistir sin el otro. Hoy en día tenemos extremos, hombres muy capaces y muy santos y hermanos muy santos sin capacidades, aptitudes y capacidades, capacidades y aptitudes, ambas necesarias e imprescindibles para ser un obrero aprobado. Uno no puede ser un excelente maestro desde la palabra y ser un pésimo maestro desde el ejemplo, pero tampoco, mis hermanos, puede ser un increíble maestro desde el ejemplo y un pésimo maestro desde la palabra. Y cuando hablo pésimo no hablo que tenga diferentes capacidades, porque cada uno tiene las diferentes capacidades, sino que tenga nula capacidad de transmitir conocimiento. Necesitamos ambas partes, necesitamos tener una capacidad mínima de transmitir el conocimiento del Señor por medio de la Escritura enseñada y una capacidad de poder transmitir al pueblo la enseñanza por medio de nuestra vida y nuestro ejemplo y testimonio.
Yo no sé a ustedes, mis hermanos, pero para mí cuanto más aprendo esto, cuanto más indago en las Escrituras en cuanto a esto, más terror me da. Menos mal que entiendo que no son las capacidades o aptitudes particulares, sino las que Dios ha depositado por su pura gracia en cada uno de nosotros. Menos mal que Dios no llama a capacitados, porque no seríamos ninguno llamado, sino que Dios capacita a aquellos que en su soberana voluntad ha llamado. No depende de nosotros, sino de su soberana voluntad. No se nos puede olvidar que ser apto para enseñar es una capacidad del espíritu y no una capacidad intelectual. En Romanos capítulo 12, versos 6 y 7 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Notan? No todos son aptos. Primera de Corintios 12, 29 dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagro. Si fuera así, un docente podría pastorear, un teólogo, un sabio. Cualquier persona que tuviera capacidades intelectuales de retención de la Escritura y transmisión de conocimientos tendría la capacidad de ser pastor de una iglesia local, pero la Escritura no dice eso. No se trata solo de conocimiento y un sinfín de datos aprendidos, sino de otras muchas cosas, como hemos dicho, capacidad de la transmisión de lo aprendido, obviamente, pero transmisión de algo que tiene que ver con el espíritu, no solo con la letra, discernimiento de aquello que se enseña, discernimiento de lo que tienes delante, discernimiento de lo que la iglesia necesita, discernimiento de qué cosa viene primero y qué cosa viene después, dirección del Espíritu Santo para saber corregir desde el púlpito deficiencias de la congregación de una manera particular, corregir a nivel individual a cada familia, a cada persona individual por medio de las Escrituras, conocer la voluntad perfecta de Dios en cada momento. O sea que no se trata de un conocimiento solo intelectual, sino de una capacitación del Espíritu Santo en la vida del hombre. Es por eso que esto no solo se aprende, esto es un don de Dios, mis hermanos, un don de Dios que se ejercita y se va edificando sobre lo que Dios ya depositó en nuestras vidas. Permítanme también decirles que apto para enseñar no es saberlo todo, ni mucho menos. Como es evidente, este requisito cae sobre hombres normales, no sobre ángeles, ni nadie superdotado. Hombres normales y corrientes, solo amparados por la gracia divina, puestos en un lugar por impuesta necesidad y dependiendo cada día de los recursos que del cielo provienen. Por tanto, no lo sabemos todo, sino que aprendemos sobre la marcha. Con esto no quiero decir que uno accede al ministerio siendo un completo neófito y va aprendiendo. Para nada estamos diciendo eso, sino que aunque entra en el misterio con los requisitos, habrán preguntas, o sea, con los requisitos necesarios, habrán preguntas y situaciones que no las conocerá y sobre la marcha tendrá la capacidad dada por Dios para acudir a las Escrituras para dar la respuesta correspondiente y necesaria y encontrar la solución necesaria para las diferentes dificultades que aparezcan dentro de la congregación. Por tanto, se necesita de tiempo, estudio y comprensión para poder enseñar o solventar dichas incógnitas y problemas que salen en medio de una congregación. No esperen de sus pastores que lo sepan todo al momento sin necesidad de buscar en las Escrituras, porque Jesucristo solo hay uno y está esperando a volver a por su iglesia. Así que tenemos que comprender todo esto. También tenemos que decir que apto para enseñar no tiene que ver con ser un excelente predicador. Este es un error común en las iglesias y es que creer que porque alguien tiene oratoria y carisma en el sermón ya es apto para enseñar. Aquellas personas que tienen una capacidad de poder expresarse con una oratoria impresionante, ya por eso es apto para enseñar. Claro que es un requisito bien recibido, una cualidad que aporta valor al predicador, pero no es lo indispensable. Yo he visto a políticos hablar y dejarme con la boca abierta, sin embargo no tienen capacidad para pastorear una iglesia solo porque tengan oratoria. Pero no se trata de predicar como los ángeles, sino de saber, como hemos dicho, transmitir las verdades bíblicas necesarias para cada asunto y para cada momento. Es una obviedad que hay predicadores más fáciles que escuchar que otros, predicadores como R.C. Sproul o como Samuel Pérez Millós, que hacen fácil lo difícil, que en un tiempo reducido de tiempo son capaces de transmitirte verdades bíblicas impresionantes y que te tirarías horas y horas y horas escuchándolo. Eso es una realidad, pero en ningún caso descalifica al resto que estamos por debajo en capacidades
siempre y cuando tengamos la capacidad de transmitir las verdades, aunque sea más tosca y más y con no la excelencia que tienen estos predicadores. Se tiene que saber compartir las escrituras de una o de otra manera. Esto es una realidad que en las propias escrituras encontramos. Podemos leer en 2 de Corintios capítulo 11, verso 6, dice: pues aunque sea tosco en la palabra, esto hablando del apóstol Pablo, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo era tosco, pero no en el conocimiento. O sea, que aunque haya diferentes maneras de transmitir la verdad, que haya gente que tenga más capacidad de expresión, que tenga más excelencia a la hora de transmitir, que es una bendición y una maravilla. Lo que no podemos ser es toscos en el conocimiento. Podemos ser toscos a la hora de transmitirlo, pero no podemos ser toscos a la hora del contenido de aquello que transmitimos. Que gloria tenga su nombre por esa verdad. Permítame concluir con algo que me parece interesante de saber. Apto para enseñar es un requisito que todos como predicadores, como pastores, como ancianos de una iglesia local tenemos que tener. Es un requisito indispensable para poder ostentar dicho cargo puesto por el Señor. Pero no significa que debas dedicarte a ello de continuo en tu iglesia local. Podemos encontrar de que no, y permítanme explicarles. Obviamente, cuando hablamos de un solo pastor en una iglesia, no hay escapatoria. Tienes que ejercer todas las funciones necesarias, desarrollar todos esos requisitos aprendidos, ocuparte de todos los flancos que hay en una congregación, porque no hay otra opción. Eres un único pastor que tienes que afrontar todas las dificultades que salgan el paso y, como no, todas las necesidades de la iglesia local, la cual está implícita y como labor principal el transmitir el conocimiento bíblico a la congregación local. Las escrituras a estas difíciles situaciones nos lo presentan así. En 1 Timoteo capítulo 5 verso 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, vemos como aquellos ancianos que están como solos en una congregación local y se dedican a todo, sean dignos de doble honor porque se dedican a todas las cosas, están pendientes de todas las cosas y todas las necesidades que una congregación local requieren. Pero en ocasiones, cuando te encuentras en una iglesia con una pluralidad de ancianos, todos con diferentes capacidades, puedes encontrarte en alguna ocasión dedicándote a otras labores y no necesariamente a la enseñanza continua de las escrituras. Permítanme aclararles, como le he dicho antes, no significa que uno pueda dedicarse a una cosa en particular porque no tiene capacidad para ser apto para enseñar, no, sino que teniendo capacidad para ser apto para enseñar, al haber diversidad, pluralidad de ancianos y cada uno tener unos requisitos más destacados y con más capacidades que en otras áreas, se dedican precisamente a una área en concreto, mientras que otros se dedican a la enseñanza más en particular. Por tanto, aunque todos tenemos capacidades para ejercer todo en el momento apropiado, hay dones y capacidades que sobresalen por encima de otras, y en una pluralidad de ancianos nos podemos encontrar con que diferentes ancianos se encargan como tarea principal de diferentes cosas, las cuales tienen más capacidad los unos de los otros. No sé si me he explicado bien. Y eso es algo que nos podemos encontrar dentro de la congregación local y es completamente lícito, correcto y necesario en ocasiones. Y mis hermanos, hasta aquí. En conclusión, esto es lo que básicamente significa apto para enseñar. Y que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos ayude a nosotros, primeramente los pastores, para tener la gracia del Señor de recibir cada día el pan necesario para poder alimentar al pueblo. Que el Señor nos ayude a ser humildes y a ser constantes en nuestro estudio continuado de las Escrituras para, con diligencia, con santidad, con devoción, acudir a las Escrituras, acudir a la oración, dejarnos guiar por su Santo Espíritu para poder enseñar como toca y como las Escrituras expresan, y poder desarrollar esta cualidad tan necesaria en medio de la congregación. Y también, en segundo lugar, ayuda a la congregación para que sepa qué esperar de los pastores que tiene delante, para que sepa qué exigirles de ellos, y sobre todo para, si tienen un pastor que tienen todos esos requisitos, sepan prestar oído, sujetarse a lo escrito que sale de la boca de los pastores, para que todos juntos, pastores e iglesia, los cuales todos somos ovejas de un mismo pastor, podamos continuar caminando, perfeccionándonos en su palabra, obedeciendo sus mandamientos, siendo luz en medio de la oscuridad, hasta que bien partamos con Él o Él venga por su iglesia. Vamos a orar al Señor.